¿Qué pensarías si una persona te dice, si no oyes y guardas y obedeces la palabra de Dios, en realidad no tienes una verdadera relación con Dios? Y aún peor, el Señor no vive dentro de ti. Quizás lo rechazarías o quizás le dirías, pero yo recibí a Cristo como mi Salvador. Y Él insiste, si no guardas la palabra de Dios no tienes vida eterna. ¿Le darías crédito a esa persona o te caería mal? ¿Sería un comentario odioso y desagradable para ti? Pero ¿qué dirías si eso te lo dice el mismo Señor Jesucristo? ¿Qué actitud y qué decisión tomarías? De esto y más vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Rivera y esto es Volver a la Palabra. Un podcast que tiene como objetivo estimularnos unos a otros a leer la palabra de Dios cada día y regresar a la doctrina verdadera de la Escritura. En este episodio vamos a ver específicamente lo que dijo Jesucristo sobre su palabra y lo que nosotros debemos hacer con ella. Comparemos su punto de vista siempre con el nuestro. Primero, ¿qué relevancia le dio Jesucristo a la palabra? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A la luz de este texto, ¿cuáles crees que fueron los planes de Jesucristo con relación a la palabra de Dios? Él mismo lo dijo, no abrogarla, sino cumplirla. ¿Y nosotros por qué creemos que vino a abrogarla, o suavizarla, o cambiarla, o adaptarla? En todo caso, la misma palabra muestra que vino a revelarla, a darnos entendimiento de ella, pero nunca a derogarla o invalidarla. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor no solo se está refiriendo a si alguno se avergüenza de él, sino también de su palabra. En los próximos textos el Señor Jesucristo da cuenta de la fuente original de todas sus palabras. Prestemos atención a estos textos. Juan 8:28 les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora fíjate en Juan 12:49 al 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que el mismo Señor Jesucristo está diciendo que Él solamente hablaba lo que el Padre le había dicho que hablara. El Señor no se desvió ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios. De ninguna manera inventó sus propias palabras, aun siendo el Hijo de Dios. Nunca inventó sus propios dichos, sus propios pensamientos o sus propias ideas. ¿Tendremos nosotros la misma precaución de no hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios? En el texto que viene a continuación, el Señor introduce un elemento extremadamente importante y contundente para definir nuestra relación con Él. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Empecemos por el final. Notemos que el resultado o promesa final de este texto es la vida eterna. Con los ojos puestos en eso, veamos las dos condiciones previas para obtener esa vida eterna. Primero, oye mi palabra. Segundo, cree al que me envió. Ninguna persona puede decir que tiene vida eterna a menos que oiga su palabra y crea en lo que Dios dice en su palabra. Porque la vida eterna está enteramente ligada a la palabra de Dios. Cualquiera que crea tener vida eterna ignorando esta verdad está delirando y concluyendo algo que está fuera de la Escritura. ¿Recuerdan lo que comentamos al principio sobre el tema de que nuestra relación con Dios es directamente proporcional a la obediencia que tengamos a su palabra? Así se lo dice claramente a unas personas que habían creído en Él. El Señor dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor aquí aclara el panorama. No nos podemos llamar discípulos o seguidores de Jesucristo por simple capricho o por decisión personal. Él dice que para ser verdaderamente discípulos debemos mantenernos fieles y obedientes a su palabra. La palabra permanecer, que aquí se usa, es o significa persistir, retener, perseverar, perdurar, continuar y vivir en esa palabra. En los textos que siguen a continuación, el Señor Jesucristo va más allá con el tema de apegarse a la palabra de Dios y no a nuestras propias palabras.
Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego en el mismo Juan 14, pero el texto 23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el próximo capítulo, Juan 15, verso 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En estos tres textos, el Señor derriba el mito de que amar a Dios se manifiesta de acuerdo a nuestros propios conceptos de amor. Él concluye lo siguiente. Primero, el que lo ama es aquel que guarda sus mandamientos, sin lugar a duda. No necesariamente es aquel que dice, Señor, te amo. Segundo, para que el Padre te ame, debes guardar su palabra. Tercero, para que Él venga a morar dentro de ti, debes guardar su palabra. Ojo con esto, para que Él venga a morar dentro de ti, debes guardar su palabra. Cuarto, en el caso de que no guardemos su palabra, simplemente la palabra dice que no le amamos y en consecuencia Él no vive dentro de nosotros. Quinto, la palabra que el Señor nos ha hablado no es de Él, sino del Padre. Pregunto, ¿se parecen nuestras afirmaciones a estas del Señor Jesucristo en relación con la relevancia que le da la palabra? ¿Cómo se manifiesta nuestro amor de Dios y cómo es que Cristo viene a morar en nuestras vidas? ¿Esto que dice la Biblia es lo que nosotros creemos o nos hemos inventado un evangelio paralelo? Nosotros insistimos mucho en desarrollar nuestra relación con Dios, pero veamos el punto de vista del Señor Jesucristo sobre este tema. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lucas 8:20 al 21. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Notemos dos cosas. Primero, nuestra relación o amistad con Dios es confirmada por el Señor solo si hacemos lo que Él manda. Eso cambia un poco nuestro concepto de relación con Dios. Meditemos en eso un poco. Segundo, que para poder considerarnos los hermanos del Señor hay una condición previa, oír y obedecer su palabra. ¿Se dan cuenta que todo el evangelio de Jesucristo gira en torno a oír y guardar su palabra? Hay un tercer elemento, aparte del Padre que lo vimos en el episodio anterior, el Hijo, ahora el Espíritu Santo participa también de esta ecuación sobre la palabra de Dios. Empecemos con Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 16:12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios tiene varias encomiendas de parte del Señor, pero el mismo Señor Jesucristo resalta esta función. Primero, que Él nos enseña su palabra. Segundo, que el Espíritu nos recuerda su palabra. Tercero, que nos guía a la verdad, que es su palabra. Cuarto, al igual que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo de Cristo y nos lo hará saber. Fíjense bien en este texto, cuando Pedro y los apóstoles son presentados ante el concilio judío en Hechos 5:32, Pedro dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los apóstoles reconocen que el Espíritu Santo es dado por Dios a los que obedecen su palabra. ¿Se parece esa afirmación a lo que se dice sobre el Espíritu Santo ahora y su relación con nosotros? Ahora consideremos la importancia que le dan los ángeles a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:8 al 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este ángel, en vez de recibir adoración de Juan, se puso a su mismo nivel, se identificó como su consiervo, pero no solo de Juan. El ángel añade, soy consiervo de los profetas.
Pero no se quedó allí. Consiervo de los que guardan la palabra de este libro. Note que el ángel no dijo yo soy consiervo de los evangélicos, católicos, pentecostales, bautistas, libres, independientes o cualquier otra denominación, religión, etc. El ángel agrupó a los consiervos en un solo grupo, los que guardan la palabra de este libro. Esa aseveración del ángel se parece a lo que nosotros tradicionalmente pensamos. Ahora veamos el caso de los apóstoles de Jesucristo. ¿Qué relevancia le dieron a la palabra de Dios? Vamos a comenzar con Hechos 26-22. Esto es Pablo hablando. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Note el énfasis en no hablar nada fuera de lo que está escrito. De hecho, si eliminas el Antiguo Testamento de la Escritura, el Nuevo Testamento desaparecería, pues tanto el Señor como sus discípulos tomaron todas sus palabras de lo que ya estaba escrito. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Qué palabras estamos repitiendo? ¿Conforme a qué o a quién estamos hablando? ¿Conforme a la palabra del Señor? ¿Estamos obedeciendo esa orden? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro, en los versos anteriores, viene haciendo referencia a la voz que él escuchó en el Monte Santo, hablando específicamente de la experiencia de la transfiguración del Señor Jesucristo que él presenció junto con Juan y Jacobo. ¿Lo recuerdan? Quizás Pedro podría valerse de esa experiencia para inclinar a la gente hacia él mismo. Pero Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura y concluye diciendo, y hacemos bien en estar atentos a ella. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjense que el apóstol Pablo nos está exhortando a no pensar nada fuera de lo que está escrito. Y 1 Corintios 15, del 1 al 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Finalmente, el mismo apóstol Pablo nos dice que si retenemos y creemos en la palabra del evangelio, eso es en realidad es lo que significa ser salvo. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué relevancia le das tú? ¿Qué relevancia le doy yo? ¿Qué relevancia le damos los cristianos en general a la palabra de Dios? ¿Qué pensamos acerca de ella? ¿Pensamos igual que nuestro Señor Jesucristo? ¿Pensamos igual que el Espíritu Santo? ¿Que los ángeles? ¿Que los apóstoles? Si no pensamos igual, creo que es momento de alinear nuestra forma de pensar con lo que dice la palabra de Dios. Una manera de saberlo es preguntarnos, ¿esa palabra es nuestro día a día? ¿Esa palabra la leemos en la mañana y la meditamos en la noche? ¿Esa palabra es nuestro maná del cielo? ¿Nuestro alimento diario? ¿No podemos vivir sin ella? ¿Dejamos de escuchar las demás voces para concentrarnos en lo que ella dice? Si no es así, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Si hemos entendido que no hemos caminado y obedecido lo que Dios dice en su palabra, debemos arrepentirnos. Empecemos a leer la Biblia todos los días, abundantemente, dando prioridad a la palabra por encima de cualquier otra lectura, audio o video. Pidamos a Dios entendimiento y fuerza para obedecer todo lo que su palabra nos vaya mostrando. Dios sigue llamándonos. Dios sigue inquietándonos hacia una cosa. Debemos volver a la palabra de Dios. Este episodio fue preparado por Mirza y Raúl Rivera. Si te gustó el contenido, suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios. Puedes ver más de estos estudios en volveralapalabra.wordpress.com y en 365 días con la palabra.wordpress.com. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.